El 16 de junio de este año se cumplieron los 60 años del estreno de Psicosis, tal vez el más emblemático y más famoso de todos los films que rodara Hitchcock, y que fueron más de 60 entre 1922 hasta 1976. Hitchcock es uno de los pocos directores que, a la par de revolucionar la narrativa en el cine con un sofisticado lenguaje cinematográfico que fue motivo de complejos análisis en el campo semiótico, psicoanalítico y formal, podríamos decir, un absoluto éxito de taquilla y que goza de gran popularidad. Esta rara combinación de complejidad, calidad y popularidad lo ubica, sin duda, como uno de los grandes directores del cine universal. Pero vayamos a Psicosis. Hitchcock leyó una novela de Robert Bloch, se interesó en ella y compró los derechos por solo $9,000. Cuentan que, acto seguido, mandó a comprar todos los libros de la novela que se pudieran encontrar, porque no quería que se supiera el final de la trama. Ningún estudio quería producir la película, por lo que decidió ser él mismo el productor artístico y ejecutivo a través de la Shamley Productions de su propiedad. No le fue nada mal, invirtió menos de $1 millón y ganó más de 60. La película es en sí misma un tratado de técnica cinematográfica. Como era su propio productor y por lo tanto tenía absoluta libertad de movimientos, Hitchcock puso en práctica sus teorías sobre la narración cinematográfica, por ejemplo, sobre la utilización del sonido. También sobre el montaje ya teorizado, entre otros, por Sergei Eisenstein. Well, you have two kinds of what we might call montage. I think we call it cutting. It isn't exactly that. Cutting implies severing something. It really should be called assembly. Mosaic is assembling something to create a whole. Montage means the assembly of pieces of film which, moved in rapid succession before the eye, create an idea. Of course, the most elementary form is the juxtaposition of imagery in various sizes. You know, a lot of people think that cutting is, or we'll say montage or assembly, is taking a man from one place to another and jumping into a close-up of him, which Griffith invented, it's true. But to me, it goes much deeper. And as I say, the picture Psycho contained quite an amount of cinematic approach to this, to its basic content. In the first place, we had in it the murder of a woman in a shower, of a nude woman. Now, as you know, you could not take the camera and just show a nude woman being stabbed to death. It had to be done impressionistically. So it was done with little pieces of film. The head, the feet, the hand, the parts of the torso. Shadow on the curtain. Everything, you see, was used. The shower itself. I think in that scene there were 78 pieces of film in about 45 seconds. Now that's one kind. Now we'll take another kind, which I would prefer to call, say, the orchestration. Loud notes, soft notes, and so forth. The second murder in Psycho was treated quite differently. It showed a detective coming up the stairs, the audience already aware that a monster was around. So they were apprehensive for him, but they didn't know when it was going to happen.
So I have this man mounting the stairs in what we would call a medium shot, a waist shot. And he gets to the top of the stairs. Then I take the camera and put it very, very high, way, way high, above the ceiling almost, as though we're looking down on the whole thing. And a little figure runs out with a raised knife. And the hand goes up with the knife into the air and starts to bring it down. Now remember, these are two tiny figures. Then the next cut is a big head of the man as the knife goes across his face. Now, this is size of image put together to create shock. In other words, if it were music, it would be tremolos on the violin and suddenly a brass instrument, which is the big close-up. And from that he fell and went back. So there's an illustration of using the size of the image to create shock, or whatever you will. Now the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees, and he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Son casi dos películas en una. La primera tiene como protagonista a Marion, que roba $40,000 para poder reunirse con su amante. Marion emprende la fuga con su botín. Aquí el suspenso radica en la cuestión de si podrá Marion eludir la justicia. Finalmente se detiene en el motel Bates, donde es asesinada a los 46 minutos de comenzar la película. Nunca antes la protagonista, una estrella como Janet Leigh, era asesinada antes de la mitad del film. La segunda parte es la búsqueda del asesino, y esta vez la heroína es Vera Miles como hermana de Marion. ¿Por qué no se desarticula el film? Por la presencia omnímoda de un asesino suelto, por la locación, por Norman Bates estupendamente personificado por Anthony Perkins, pero por sobre todo por el depurado sentido del suspenso y la escritura cinematográfica del film. Pero hay mucho más, y allí reside la sofisticada mirada del maestro. Por ejemplo, una extraña habitación adornada con pájaros disecados, una misteriosa casa de aspecto gótico situada al fondo en una colina, con una mujer sentada y siempre vigilante insinuada en la ventana. Los números de las habitaciones, sobre los cuales recibimos detalles como si se tratara de claves. Las placas de los autos, las cantidades de dinero, las sumas y sus restas. Un motel en perfectas condiciones, sin clientes, abandonado en una carretera secundaria, atendido por un único personaje que no solamente tiene varias personalidades, sino que lo cuida con esmero. Residen en estos juegos de atención con objetos algunos de los mayores poderes de este maestro del cine, y lo logra en buena parte a base de diseños cuidados, en los cuales se presta total atención al detalle que nos lleva a ser observadores curiosos, dispuestos a dejarnos llevar,
seguros que habrá una interpretación inesperada y novedosa que, a pesar de nuestros esfuerzos y de nuestra perspicacia, nos va a sorprender. Bernard Herrmann, autor de la música, se inspiró en el lenguaje musical de Dmitri Shostakovich, especialmente por los movimientos segundo y tercero de su cuarteto de cuerdas número 8, compuesto ese mismo año. Hitchcock era un esteta y filmó en blanco y negro, fundamentalmente para que el rojo de la sangre no fuera chocante para el espectador. Lo que vemos en la bañera es, en realidad, jarabe de chocolate. Ningún detalle quedó librado al azar. Para construir el sonido del cuchillo rasgando la carne, grabó el apuñalamiento de un melón, pero no de cualquiera. Probó antes 5 clases diferentes hasta determinar cuál sonido asemejaría más a un cuchillo hundiéndose en la carne de la víctima. La secuencia del asesinato tiene más de 50 planos meticulosamente dibujados antes por Saul Bass, como una guía detallada para el momento del rodaje de esta escena, siendo una de las más famosas de la historia del cine, pero que dura poco más de 1 minuto y que demandará una semana íntegra para filmarla. Pero antes, sería conveniente explicar la diferencia entre secuencia, escena y plano. Una secuencia cinematográfica está constituida por una o varias escenas que dan forma a una temática o acción dentro de la obra que el espectador debe comprender. Puede transcurrir en diferentes lugares, incluso en diferentes tiempos, pero finaliza cuando se ha logrado el propósito que se busca transmitir. Esto es un sentido, dar la forma a una temática determinada. Por ejemplo, la secuencia inicial del encuentro amoroso de Marion con su amante en un hotel a mediodía, o la secuencia del robo de los $40,000, o la huida de Marion con su botín, o la del fatídico Motel Bates. Cada una de estas secuencias tienen un sentido diferente. El primero será el encuentro y la presentación de Marion y su problemática, su amante. La segunda es la del robo, la tercera la huida y la cuarta el encuentro con Norman Bates y su posterior asesinato. La escena. Para entender este concepto hay que tener en cuenta que en un proyecto audiovisual se representan diferentes escenarios y tienen lugar distintos momentos en el tiempo. Por eso la escena está marcada por un espacio y por un tiempo. Por ejemplo, la secuencia del robo, la de la fuga, la del motel, tiene varias escenas. Tomemos la del motel, por ejemplo. Tenemos la escena de la llegada, la del check-in, la de la habitación, donde por primera vez se escucha la voz de la madre. La escena de la improvisada cena, la de Norman Bates solo, finalmente la escena de la habitación y ducha. El plano es la unidad más pequeña de un rodaje. Consiste en la grabación de una acción de un modo determinado, un encuadre, enfoque y posición concretos. Puede durar 1 segundo cuando la cámara apenas nos deja visualizar la imagen, o incluso minutos cuando, por ejemplo, vemos un plano secuencia. O sea, los planos de un film son la cantidad de fragmentos audiovisuales en la que está subdividida la escena. Como se puede apreciar, construir perceptiva y sensorialmente un relato y que éste sea verosímil es un trabajo de relojería.
imagen y sonido se unen para envolver sensorialmente al espectador, transportándolo al mundo que el director propone. Proponemos ahora que presten atención a los números que van a aparecer a la izquierda de la pantalla y que indica el número de plano en esta famosísima escena. Como se ve, es difícil percatarse de esta fragmentación. Nos vemos arrastrados por la ilusión audiovisual. En eso consiste la maestría del manejo del lenguaje cinematográfico, porque en definitiva se trata de montar una narrativa en la que la escritura se hace con imágenes y sonidos que discurren en el tiempo. Como dijo Tarkovsky, otro maestro, el cine es esculpir en el tiempo. Pero esa sería otra historia.